Iniciamos con la cartelera digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Herramientas teóricas de la perspectiva de género. Sabemos que la pandemia ha acentuado el impacto de las desigualdades, pero también, como decía, visibilizado este trabajo cotidiano que hacemos especialmente las mujeres. Y creo que además del trabajo de cuidados en el hogar, hemos visto a las mujeres dando respuesta a la pandemia. La mayoría de las enfermeras, un gran número de médicas, un gran número de trabajadoras de la salud están ahí en primera fila y queremos agradecerlas a ellas y a ellos porque realmente han sido han sido tiempos muy difíciles para todos y para todas. Sabemos que antes de la pandemia en México las mujeres trabajamos 3 veces más en trabajos de cuidado y de domésticos que los hombres, y que en los últimos 15 años esta proporción no se ha cambiado mucho. Y entonces necesitamos pensar, y estamos en ese empeño en el Instituto de las Mujeres, con las legisladoras y legisladores, con nuestros colegas del Ejecutivo, pensando en una estrategia para distribuir los cuidados, asegurarnos que las mujeres tienen más tiempo para hacer lo que quieran, incluido entrar al mercado formal de trabajo, que también es un tema pendiente en México. Sabemos que la pandemia ha acentuado el impacto de las desigualdades, pero también, como decía, visibilizado este trabajo cotidiano que hacemos especialmente las mujeres. Y creo que además del trabajo de cuidados en el hogar, hemos visto a las mujeres dando respuesta a la pandemia. La mayoría de las enfermeras, un gran número de médicas, un gran número de trabajadoras de la salud están ahí en primera fila y queremos agradecerlas a ellas y a ellos porque realmente han sido tiempos muy difíciles para todos y para todas. Sabemos que antes de la pandemia en México las mujeres trabajamos 3 veces más en trabajos de cuidado y de domésticos que los hombres, y que en los últimos 15 años esta proporción no se ha cambiado mucho. Y entonces necesitamos pensar, y estamos en ese empeño en el Instituto de las Mujeres, con las legisladoras y legisladores, con nuestros colegas del Ejecutivo, pensando en una estrategia para distribuir los cuidados, asegurarnos que las mujeres tienen más tiempo para hacer lo que quieran, incluido entrar al mercado formal de trabajo, que también es un tema pendiente en México. Muchas gracias por invitarme a compartir esta conversación. Por mi parte, tengo que intentar resumir cómo la pandemia nos está afectando a las mujeres y, en cualquier caso, tratar, aunque me cuesta bastante esfuerzo porque es muy duro y no hemos salido, sigue habiendo brotes, rebrotes, contagios y muertes. Aunque me sea duro, voy a tratar de ver la pandemia como una oportunidad para el cambio y sobre todo como un desafío al que no podemos rendirnos ni sucumbir. Entonces, comenzando por cómo nos ha afectado a las mujeres. Algo muy interesante, lo decía Nadine Gassman al principio, es que probablemente es el primer acontecimiento realmente global y mundial. En cualquier pequeño rincón del mundo, todo el mundo sabe que estamos en riesgo de enfermar. Y lo está sucediendo, pues no sé, en toda la faz de la Tierra, pero también hombres y mujeres, mayores y jóvenes, ricos y pobres, con independencia de los partidos políticos. Esto es importante, ¿no?
Ahora, también resulta que en todos los países está afectando a las mujeres de una manera peculiar. ¿Cómo nos está afectando? Pues lo primero de todo, las mujeres trabajamos en casi todos los países en lugares en los que hay mucho contacto directo de persona a persona. Y estos en estos momentos son los empleos con más riesgo de contagio o con más riesgo de cierre de la empresa y, por tanto, de pérdida del puesto de trabajo. Las mujeres estamos, ya se ha dicho, de un modo masivo en la sanidad. En España hemos tenido una enorme cantidad de sanitarios enfermos, contagiados. Afortunadamente, no tanto de fallecidos porque son relativamente jóvenes, pero en cualquier caso han sido los héroes de la pandemia. Y ahí hay una proporción más alta de mujeres que de hombres, que no solamente se han arriesgado ellas o han sufrido ellas durante la pandemia, sino que han tenido el miedo de contagiar a sus familias. Y muchos y muchas han tenido que aislarse o quedarse viviendo en un hotel o en una residencia o no decir más que de lejos saludos a sus hijos y a su compañero, precisamente para prevenir el riesgo de enfermar. Si vuelve a haber nuevos brotes, cosa que es muy probable, tendremos que tener previsto todo esto. En segundo lugar, otro grupo en que ha incidido mucho la pandemia son los centros escolares, sobre todo los de los niños, que se han cerrado en todas partes y también en los de los jóvenes desde el principio de la noticia de la pandemia. ¿Esto qué ha significado? Ha significado, por una parte, pérdidas de empleos. Por otra parte, se ha trasladado el trabajo que se hacía en las escuelas o en los centros educativos, se ha intentado convertirlo a través del teleestudio y del teletrabajo, se ha intentado perder lo menos posible. Pero eso ha significado que los hogares se han convertido en escuelas, lo mismo que se han convertido en clínicas, se han convertido en hospitales. Y quienes más han asumido el esfuerzo extra que ha supuesto la escolarización por Internet, vía telemática, han sido las madres de los niños, que en la mayor parte de los hogares han tenido que conciliar lo que no es posible conciliar. O sea, en la mayoría de los hogares no hay suficientes habitaciones, cámaras, espacios como para que toda la familia de repente necesite un ordenador al mismo tiempo y un lugar tranquilo. En estos días hemos visto que en todas las entrevistas en directo acababan oyéndose lloros de niños o aparecía un niño en la parte trasera de la silla desde la que estaba hablando su madre. En fin, este intento de conciliar lo que antes se hacía fuera del hogar y que ahora se ha trasladado al hogar, lo han asumido sobre todo las mujeres, lo que les ha hecho más costoso el esfuerzo como amas de casa que hacían antes, muchas de ellas, pero también más difícil la conciliación para las que tenían empleo y ahora tienen que intentar hacerlo ellas mismas desde casa y además asumiendo que en casa están todos los miembros de la familia y no hay manera de tener intimidad. Otro sector de empleo de mujeres muy grande ha sido los centros comerciales, especialmente los de alimentación. Y ahí, de nuevo, las mujeres, si se han declarado centros esenciales, no han perdido el empleo, pero sí han aumentado mucho su riesgo de contagio. En todas partes hay una queja de que no ha habido suficientes medios de protección individual, los que se llaman EPIs, pero precisamente las de los supermercados y los centros comerciales y los mercados de fruta, en fin, de bienes de consumo de primera necesidad, no han tenido ninguna protección especial y han asumido el riesgo abriendo todos los días. Y, en fin, ese ha sido un elemento importante como grupo de población. Después, querría hablar del sistema de transporte. Es el desafío más grande que tenemos en estos momentos,
porque podemos prescindir de las fiestas, podemos prescindir de muchas reuniones, mucho turismo, pero no podemos prescindir en las grandes ciudades, y Latinoamérica tiene muchas grandes ciudades, no podemos prescindir del transporte público. Y este transporte público lo usan sobre todo las mujeres, porque tienen menos acceso al automóvil privado. Y el riesgo de contagio en el transporte cuando está muy saturado es altísimo. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir mantener el empleo de las mujeres con unos transportes públicos que van a reducir su capacidad a la mitad o a la tercera parte para conseguir que haya distancias suficientes entre los viajeros? Este es un desafío tremendo que nos está planteando, ¿no? Bueno, estos son algunos de los grandes desafíos. Va a impactar en la organización de los tiempos, porque, por ejemplo, todo el sistema de enseñanza, como no puede aumentar la cantidad de pupitres, como no se puede de repente duplicar o triplicar, lo que van a hacer es turnos. Pero si la madre tiene, o la hermana o la niña, tienen un turno incompatible con su horario de trabajo, ¿cómo lo vamos a resolver? Si antes estaba previsto que, por ejemplo, la madre trabajaba por la mañana y los niños iban al colegio por la tarde, ¿qué vamos a hacer? Padres y madres van a hacerse más conciliadores y se van a turnar. Pero no es nada sencillo, porque padres y madres también les van a poner turnos en sus propios trabajos. De modo que la organización del espacio-tiempo se nos va a complicar de una manera extraordinaria y hay que buscarle alternativas a lo que antes hacíamos. Y luego hay otro tema muy importante, que es la relación con las personas muy mayores. De las personas mayores que han entrado en hospitalización, en España el índice de fallecimientos ha sido del orden del 20%. Claro, solo se han hospitalizado los que les había atacado el virus gravemente, pero por miedo a que se contagien, se ha establecido una separación por generaciones que antes no había y que afecta muchísimo a la disponibilidad de las familias para contar, sobre todo en situaciones especiales, como que cierran los colegios, con la ayuda de los abuelos. De modo que, por una parte, los abuelos han tenido de repente una sensación de fragilidad muy grande, porque es como si nos hubieran puesto en una diana y hubieran dicho, los abuelos sois carne de cañón para el virus. Y por otra parte, las familias que contaban con la ayuda de los abuelos no se atreven a contar con ella por miedo a contagiarles. Por supuesto, ha habido una desigualdad tremenda. Lo único que ha mejorado en términos de desigualdad ha sido la relación campo-ciudad, porque el virus ataca mucho más en las zonas urbanas, donde hay mucha densidad de población, y la pobreza del campo se ha visto beneficiada de la falta de contactos. O sea, en proporción, el campo, que es en todos los indicadores más pobre, peor en un esquema, en una escala de desigualdad, el campo se ha beneficiado. Pero todos los demás indicadores de desigualdad se han fortalecido, o sea, se han hecho más graves con la COVID. La pobreza, los inmigrantes, las personas que ya antes estaban enfermos, los mayores, a todos estos grupos les ha afectado más la COVID, la enfermedad. Y tenemos que buscar soluciones para que no sea así. Hay que pensar en soluciones, sobre todo porque no tenemos ninguna seguridad de cuánto tardaremos en tener una vacuna y si esa vacuna podrá acceder a ella toda la población del mundo, o se va a reproducir un esquema de desigualdad y solo los más pudientes podrán acceder a ella. Entonces, si no vamos a dominar la enfermedad y solamente vamos a poder tratar algo mejor los síntomas, porque no tenemos vacunas, y son tan costosos
los métodos de distanciamiento que estamos utilizando, porque nos llevan al hambre, al cierre de la producción, de los empleos, tenemos que dedicarle un esfuerzo enorme y buscar modos de organizarnos que nos permitan luchar sin rendirnos y sin tener el coste en vidas humanas y en destrucción del empleo que estamos viendo. Si alguien también querría decir que la violencia contra las mujeres también ha aumentado en este periodo. Muchas han estado encerradas con sus maltratadores porque no tenían otra posibilidad, pero el acoso por Internet también se ha multiplicado, igual que lo ha hecho, por ejemplo, el consumo de pornografía agresiva. En fin, muchas gracias. Herramientas teóricas de la perspectiva de género. Esta fue una emisión más de la cartelera digital Cultura de Género del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana.